¿Qué es la amistad? ¿Nos puede contar algún relato significativo de su vida que le hace creer en la amistad? Bueno, sí, desde mi punto de vista, pues la amistad es un vínculo fuerte entre dos personas que están dispuestas a ayudarse, sea en momentos difíciles, en etapas buenas, a apoyarse en todo momento. Y bueno, algún relato significativo, pues diría que he tenido la oportunidad y el privilegio de tener bonitas amistades o de contar con buenas amistades que me han demostrado que la amistad existe. No podría decir uno en específico, pero creo en la amistad, sé que existe, sé que hay buenas personas con las que uno puede contar y esas personas pueden contar conmigo en este caso, ¿no? Entonces, eh, mi vivencia a través de la vida me permite creer en la amistad por todas las cosas que yo he pasado y he tenido el soporte de personas importantes en mi vida. Bien, la amistad la puedo definir como una relación de apego, de cordialidad, de confianza que se establece entre personas entre las personas, ¿no? Entre la familia o amigos o compañeros de trabajo, ¿no? A ver, cuando tuvo 6 meses mi hija, sí, ya le dio meningitis, estuvo bien grave en el hospital, en clínica, cerca de casi 2 meses estuvo ella hospitalizada, ¿no? Entonces ahí mi gran amiga, mi madrina de bautizo, ella estuvo ahí presente todo momento, dándome ánimos, que no desmayes, siga adelante. Y para que pues, ahí es donde se vio la verdadera amistad, ¿no? Yo digo, en esos momentos difíciles que uno atraviesa, uno pasa, ¿no? Malas, muy pocos. Yo diría que son 2 o quizás 3 personas. Porque de una u otra manera siempre uno va encontrando que las personas no son tal y cual como se muestran. Pero bueno, como yo aprendí que estas personas eran mis amigos, porque yo tuve hace casi 3 años el fallecimiento de un familiar. Entonces sí, me dolió mucho, yo estuve muy mal, pero estas 3 personas sí estuvieron conmigo en todo momento. Es aquella relación que uno establece con una persona que independientemente si se habla todos los días, se ven todos los días, sabemos que es una relación a la cual uno puede confiar, ¿verdad? Con respecto a lo que es experiencias de vida, son muy pocas las personas tal vez que se determinan como una fuente de amistad, pero sí cuento, se puede decir, con amistades a las cuales uno sabe que puede recurrir en alguna situación que ésta lo amerite. Era muy popular en el colegio porque cantaba, bailaba, teníamos un programa de radio, en CRE teníamos un programa con las chicas del Dolores Sucre, las chicas del Dolores Sucre, había unos chicos de Vicente Rocafuerte, del Cristóbal Colón y del Rita Lecumberri, 2 colegios de mujeres y 2 colegios de varones. Y nosotros tuvimos un programa radial que se llamaba Superación, ¿ya? Entonces, en ese grupo estaba Pedro Ortiz, que todavía trabaja, creo que todavía trabaja en CRE. Estaba Rafael Luna Mejía, que era de Vicente Rocafuerte y que él era el director del programa. O sea, nosotros nos movíamos, nosotros éramos chicas pero activísimas, era en todo, que era lo que no estábamos haciendo.
¿Qué opinión tiene acerca de la tolerancia en la vida y en las aulas universitarias? En cuanto a la tolerancia en la vida, toda tolerancia es buena si es que ya no se vuelve dañina. Aprender a entender, ¿no? Aprender a tolerar es saber soportar o sobrellevar ciertas cosas, porque uno se pone en el zapato de las otras personas y piensa que de pronto por qué está pasando esa persona, esa situación, y uno aprende a tolerar ciertas cosas, pero que no pasen de la raya del respeto, pues tiene que siempre haber respeto, ¿verdad? Pienso que uno puede tolerar hasta cierto grado, hasta el grado sano, por decir así, de saber entender a las personas, del por qué tal comportamiento, ¿no? Pero, y en las aulas universitarias, pues sí, uno es tolerante con los estudiantes, uno se encuentra con diferentes mundos, cada estudiante es un mundo distinto, trae una circunstancia distinta, una vida familiar detrás de ellos distinta, entonces uno aprende a tolerar las personalidades en las aulas de clase. Por ejemplo, cuando han habido situaciones en las cuales se necesita cubrir de una manera mucho más rápida contenido y los estudiantes necesitan producir de una manera mucho más acelerada, gracias tal vez a la conexión que ha existido previamente, los estudiantes han reaccionado favorablemente frente a eso, y eso es algo que yo lo considero es un valor que enmarca mucho el respeto, porque es mutuo. Ellos han sentido que han recibido de parte de su maestro, de mi parte, flexibilidad, comprensión, pero en el momento que yo he necesitado de ellos ajustar ese tipo de ritmo de trabajo y hacerlo un poco más acelerado, y que sabemos que tenemos que dar mucho más de nosotros, lo he obtenido de una manera muy satisfactoria. Bueno, la tolerancia es algo que nosotros debemos cultivar, ¿no? Como personas, porque, bueno, como yo siempre digo, a veces no todas las personas son como quisiéramos que sean, ¿no? Como que nosotros quisiéramos que sean. Entonces hay que aprender a tolerar todo tipo de personas, y más aún como docentes, pues tenemos que tolerar en nuestro ambiente laboral como docentes a nuestros compañeros de trabajo, a autoridades y sobre todo a nuestros estudiantes, ¿no? La tolerancia es algo que se debe cultivar y ir desarrollando en la medida de lo posible, ¿no? Nos va a ayudar bastante como docentes y como personas también. El asunto es que ellos logren definir el que está bien o el que está mal, el que me sirve y que no me sirve. Entonces allí es cuando viene el asunto de qué tan tolerante puede ser uno como docente con los estudiantes. Allí quizás se deja de un lado el ser comprensible para el poder enseñar o guiar al estudiante de que por el camino que está tomando no va a encontrar nada bueno. Entonces, yo creo que la tolerancia sí aplica bastante, más que todo en los estudiantes, aquellos que todavía no aterrizan de que ya son personas adultas. Mi chiquita, sí, gracias a Dios, con la metodología que he aplicado, toda la vida mi temática ha sido el juego, aprendo y me divierto. ¿Ya? Juego, aprendo y me divierto. Les he sacado el aire jugando y han aprendido hartísimo, y bueno, pues mis chiquitos, gracias a Dios, sí me recuerdan con cariño, porque tú te das cuenta por las redes sociales, te mandan un mensajito, te escriben algo bonito, te escriben, te sondean, te buscan, te dicen quiero visitarla. Ya es triste cuando uno no puede ir a tal o cual situación, pero tú te das cuenta, ¿no? Y yo creo que eso no tiene precio, eso no tiene precio.
¿Nos puede relatar alguna historia que signifique mucho para usted en donde la solidaridad se hizo presente en el aula y en la vida? Bueno, pienso que justamente cuando uno, hablando de la pregunta de la amistad en el inicio, ¿no? Pienso que cuando uno tiene una buena amistad también hay la solidaridad, porque la persona que es amiga nuestra se solidariza con nosotros y por eso está el apoyo, la comprensión, el soporte, ¿no? Y en las aulas de clase es lo mismo. Cuando el docente aprende a tolerar al estudiante, a comprender al estudiante, a de pronto darle alguna otra oportunidad por una tarea que no cumplió, o cuando uno vuelve a explicar un tema que no quedó claro, o cuando los compañeros están dispuestos a ayudar a los otros compañeros, pienso que esa solidaridad se va viendo día a día en diferentes circunstancias en lo que es las aulas de clase. Hubo una vez un grupo de estudiantes que trabajaron en conjunto por poder ayudar a un compañero que debía tener mucha más responsabilidad en cuestión de trabajo y no en cuestión de sus estudios, o sea, porque este estudiante tenía responsabilidad de familia, no familia porque ya tenía una esposa, hijos, sino papá, mamá, hermanos. Entonces, ellos trabajaron como comunidad y la decisión que tomaron era de poder realizar actividades internas donde exista un fondo que pueda ayudar, en este caso, a los papás del chico a poder conseguir una mejor fuente de trabajo para que él pueda liberarse de esa carga y pueda luego continuar con sus estudios. Fue un trabajo bastante unido, pero lograron el fin común. Bueno, sí, en el aula de clases, bueno, algunas situaciones, ¿no? En la vida también. Bueno, en el aula de clases lo que suele ocurrir es que muchas veces los estudiantes van sin materiales. A veces cuando me toca hacer una actividad donde necesitamos materiales de casa, material de fábrica que necesitamos para trabajar, muchas veces estudiantes, bueno, en algunas ocasiones, no digo muchas veces, en algunas ocasiones estudiantes por situación económica no tienen para poder conseguir eso, no comprarlo. Entonces me toca a mí hacer que compartan con mis compañeros o trabajen juntos para que puedan compartir y a su vez él también pueda hacer la experiencia, ¿no? Se lleve esa grata experiencia. Y la solidaridad en la vida, bueno, en mi caso, no sé, una vez a mí me quedó muy impactado el hecho de que una vez yo iba con mi hija caminando por una calle de la ciudad, ¿no? Y veía a un señor que estaba con una carretilla y se había quedado atascado, su llanta se había quedado en un bache, y estaba que empujaba, y yo venía viendo como hace media cuadra, desde media cuadra, serán unos 50 metros, yo veía esto y veía gente, nadie se comedía a ayudarlo, ¿no? Entonces cuando yo llegué, yo ya iba pasando, sino que yo dije, no, voy a ayudarlo, nomás no me dio reparo en coger, ayudarlo al señor, a empujarlo y empujarlo hasta donde él quería ir, pues no, en ese caso, sino que él me dijo, no, yo muchas gracias, un señor de una edad avanzada, ¿no? Yo tuve compañeros que eran compañeros de muy escasos recursos, pero hablo de verdaderamente muy escasos recursos. Y allí también yo comprendí el significado de poder ayudar, ¿no? De poder dar la mano. En un principio, a veces las personas malinterpretan y creen que se aprovechan, pero verdaderamente no es así. Porque yo creería que esas personas que aún me llevo con ellas y que aún tenemos contacto, son aquellas personas que me enseñaron que de entre lo muy poco se puede dar y la abundancia no viene de cuánto dinero uno pueda llegar a tener en el bolsillo. Entonces, siempre estoy dejando esa huella y tratar de ayudar a los chicos porque no siempre encuentran en hogar, ¿ya? Y ahí es donde uno tiene que apuntar como docente, el docente tiene que proyectarse, uno tiene que saber qué es lo que está pasando en la mente de ese niño, porque esa carita está triste, tú tienes que ir alegrándole y pintando de colores con el arcoíris su día,
porque son chicos que vienen con muchas necesidades de los hogares, ¿ya? Y ahí es donde tú tienes que, bueno, pues dar ese alimento del alma, una palabra, un consejo, eso siempre llena y ayuda, ¿no? ¿Qué es el amor y cómo se presenta este sentimiento en el salón de clases? No, el amor para mí, bueno, podría decirse que tiene muchas definiciones, ¿no? Pero una de ellas, saber, entender, ayudar, dar el 100% de lo que uno puede hacer por alguien, ¿verdad? Es un bonito sentimiento que uno siente por otra persona de manera incondicional. Siempre estar apoyando, ayudando, ser solidario en todo momento, ¿no? Y bueno, en el salón de clases uno pone ese amor cuando comprende a los estudiantes, cuando se apasiona por su profesión, cuando está con sentido de compromiso para poderles enseñar, ¿verdad? Y que ellos puedan aprender. Y ver, a veces pienso que los profesores nos volvemos, en mi caso, ¿no? Como mujer nos volvemos madres también a veces, porque uno aprende a entender a los estudiantes. A veces los estudiantes, de pronto, si uno le transmite confianza, hasta le puede contar algún problema y uno pues trata de ayudarlos, ¿verdad? O de guiarlos en la toma de ciertas decisiones. Tiene que ver mucho con el hecho de apreciar lo que se hace. Y obviamente cada una de las personas que comparten experiencias dentro de un salón de clase, estudiantes, profesores, ¿verdad? Necesitamos saber que se debe de apreciar lo que se hace. Esto realmente es una gran muestra que marca mucho la parte significativa del amor como tal para cada una de las actividades que tenemos que cumplir. Los entendemos, les tenemos paciencia, de repente sí se escuchan las quejas, las ideas que ellos puedan tener como grupo, como paralelo. No, como la misma pregunta lo dice, ¿no? El amor habla de amor y de sentimiento. El amor es un sentimiento que tiene una persona hacia algo. Esto puede ser también o hacia otra persona también, ¿no? Hacia un objeto, hacia un animal, ¿no? Eso es el amor, se presenta de diferentes maneras, de diferentes índoles, no confundir, ¿no? El mismo amor que yo siento por mi hija no va a ser el mismo amor que yo voy a sentir por mi estudiante o por un compañero, ¿no? Entonces, en el aula de clases se presenta esto. Miren, si un docente no ama su trabajo, ¿no? Un sentimiento que yo tengo hacia quién, hacia mi trabajo, hacia donde yo me desarrollo, yo me desenvuelvo. Entonces, muy difícilmente voy a poder llegar a mi estudiante. Si el estudiante percibe eso, ¿no? Cuando tú sientes ese amor por hacer algo, se nota, lo percibes. Entonces, es importante esto, ¿no? Es muy importante para poder desempeñarte de mejor manera, ¿no? El estudiante lo capta inmediatamente, eso te lo firmo así.
relatarnos alguna anécdota con sus estudiantes en donde el respeto ha sido el eje de esa anécdota? Casi nunca he tenido problemas con mis estudiantes. Pienso que eso hace que el respeto siempre esté presente, y eso también depende de cómo el profesor maneje la clase, el dominio de grupo, saber entenderlos. Realmente podría decir que ese respeto de parte de mis estudiantes siempre ha estado presente. No tengo una queja en sí de mis estudiantes. Por ejemplo, cuando han habido situaciones en las cuales se necesita cubrir de una manera mucho más rápida contenido y los estudiantes necesitan producir de una manera mucho más acelerada, gracias tal vez a la conexión que ha existido previamente, los estudiantes han reaccionado favorablemente frente a eso, y eso es algo que yo lo considero es un valor que enmarca mucho el respeto, porque es mutuo. Ellos han sentido que han recibido de parte de su maestro, de mi parte, flexibilidad, comprensión, pero en el momento que yo he necesitado de ellos ajustar ese tipo de ritmo de trabajo y hacerlo un poco más acelerado, y que sabemos que tenemos que dar mucho más de nosotros, lo he obtenido de una manera muy satisfactoria. Bueno, mi mayor experiencia es a nivel medio en colegios, ¿no? Entonces muchas veces en el aula de clases, cuando ya termina la clase y toca el receso, hay estudiantes que suelen quedarse en el aula comiendo, ¿no? Lonchando, y conversan conmigo, y nos quedamos ahí compartiendo, ¿no? Conversando. Y sí me ha ocurrido en muchas ocasiones que mientras están conversando, ellos se confunden y me dicen papá, me dicen papi, oye papi, pero esto de aquí... Y yo me quedo y digo, uy, disculpen, no, profesor. Entonces ya el hecho, nomás, así cuando me dicen papá, es como que ven en mí, ya el hecho dice, ven en mí el papá, o sea, lo respetan, hay ese respeto al hecho de confundirme, digamos así, con papá. O sea, llega un momento que me ven a mí así como una persona que estoy preocupado por ellos, y llega un momento en que llega esa confusión, ¿no? Y ya el momento que ellos me confunden, me dicen papá, claro que se me queda eso, ¿no? A mí, y yo comienzo a ver, y ellos la verdad me ven a mí como esa imagen de padre, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Justamente el día que fue el acto, yo no pude estar presente a tiempo, porque tuve otra... Me parece que yo estaba en la facultad, pero yo estaba en otra reunión y no me podía salir de la reunión porque era algo un poco más de la carrera, ¿no? Algo más administrativo. Pero el programa empezaba a las 4 de la tarde y eran las 4:10 y yo seguía trabajando junto con el director y otras personas. Y yo recién me desocupé a las 6:30, 7 de la noche. No tenía acceso a mi celular porque donde estábamos no había internet, no había cobertura. Pero yo llegué preocupado porque yo llegué pensando de que nada se había hecho, que mis estudiantes al no ver que yo estaba allí no se habían presentado ni nada. Y no, al contrario, ellos habían organizado, ellos habían hecho todo, habían tomado las fotografías, preparado los stands, los números, y yo me quedé así como que wow. Simplemente que los valores están siempre ahí presentes, como eje transversal en cada cosa que hacemos en nuestra vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en cada cosa nosotros sabemos qué hacer. Por eso esa columna vertebral de todo ser humano que son los valores, ¿ya? Y esta escala de valores se la va formando en hogar, en familia. Y el docente también tiene mucho que hacer en su estructuración. El docente que tiene que ir orientando a los niños desde muy temprana edad en ir consolidando estas vivencias, ¿no? Que nos van a hacer que seamos más respetuosos, más generosos, más solidarios, más responsables, más honrados, ¿ya? Y tratar de hacer una sociedad mejor.
La educación es la alternativa para darle un rostro a la otredad. ¿Puede contarnos una anécdota vital educativa en donde estuvo presente la otredad? Realmente el poder entender a los demás, en este caso uno recibe estudiantes de distintos tipos de aprendizaje, distintas formas de aprender. Entonces pienso que eso siempre está presente, ¿verdad? En el momento en cómo uno instruye en la clase, cómo uno trata de llegar a los estudiantes, a pesar de la explicación que sea general, pero que también sea enfocada en cada uno de ellos para que ellos puedan interiorizar bien la información. Sí, bueno, partamos de la definición de otredad, ¿no? Vamos a ver lo que dice otredad. Dice, la otredad se trata del reconocimiento del otro, o sea, de la otra persona como un individuo diferente a nosotros, que no forma parte de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, por eso no implica que por no pertenecer a nuestra comunidad, no ser de nuestro gremio, nuestro grupo, tenga que ser discriminado, marginado, separado, no. Entonces, antes por el contrario, sería de aprovechar a esta persona, ¿no? Para irnos enriqueciendo socialmente de él y ayudarnos para también crecer como persona. Esto ocurría, a ver, bueno, yo, por ejemplo, yo he tenido en cursos una estudiante indígena, ¿no? Cuando ella venía con la ropa característica de ellos, ¿no? A las clases, y muchas veces así la curiosidad, ¿no? Conversábamos con ella, los compañeros también conversaban, y nos mencionaba cómo era la vida en el campo, porque ella era del páramo, ¿sí? Ella vivía en el páramo, no me recuerdo bien en qué parte, pero sí, nos conversaba y cómo acá en estas comunidades el tipo de justicia que se da, ¿no? Cuando una persona comete un acto, un robo, por decir, cómo ellos utilizan su tipo de justicia, ¿no? Que es muy diferente a la de nosotros. Entonces ella nos relataba, nos contaba y nos decía situaciones, cómo ellos trabajan, ¿no? Cómo ellos viven, digamos así. Pienso yo que es algo que lo hacemos cotidianamente, porque somos quienes estamos en ese frente para poder definitivamente elevar, estimular o trabajar lo que sería la noción de la otredad. Una persona que se siente tomada en cuenta y se siente figurada va a tener siempre ese pequeño impulso de poder estar alerta y poder decir en este momento necesitan de mi presencia, y obviamente eso por cada uno de nosotros es muy valorado. Una materia en la que yo no es que me quedé, pero tuve que dar el mejoramiento para poder aprobarla. Y allí yo tuve problemas fue porque en esa materia era muy en la noche, era el último horario, de 9 a 10 de la noche. Me acuerdo tanto que era lunes, martes, miércoles, de 9 a 10 de la noche. Entonces era como un poco peligroso y como que yo no me quedo y si la puedo pasar, entonces no hay problema. Pero llegó el examen del primer parcial y no fue así, fue totalmente lo contrario. Según yo me estaba autoenseñando. Que ya trabajan en la mañana son maestros de escuelas fiscales o particulares, van a la tarde y medio ven a sus hijos, medio ven a su familia y corren de noche a la universidad. Son gente a la que hay que sacárseles el sombrero. Mis respetos por el esfuerzo que hacen y cumplen. No 100%, obviamente, porque no les da a veces, pero uno tiene que ser demasiado consciente y humano. Y ahí vienen esos extra trabajos, extra forma, que yo siempre les digo a los chicos, ok, ya no presentaste tal o cual cosa, ya, pero jamás sin que todo eso vaya a transgredir lo que debe de ser normal o justo, y jamás yéndome en contra de mis principios, de ninguna manera.
¿Puede relatarnos alguna historia acerca de la ética como deber individual, social individual? Acerca de la ética como deber individual social. Individual, bueno, la ética siempre está, el buen docente siempre tiene presente esa ética, y no solamente la tiene presente, sino que la transmite, ¿verdad? Y cada estudiante identifica al docente. Ellos saben cómo uno se maneja dentro del marco de la rectitud, de hacer las cosas de la manera correcta, ¿verdad? Porque esa es la ética, no irse en contra de los valores que uno tiene, sino mantenerlos y saber que eso no puede cambiar. Entonces, eso uno lo demuestra en el aula de clases, en su forma de hablar, en su forma de expresarse, de transmitir incluso la cátedra a sus estudiantes. Tal vez estudiantes que de alguna manera requieren algún tipo de modificación directa en notas, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre se ha llevado a cabo lo que es el establecer un recurso como extensión, como trabajo, para que este de aquí realmente quede más como un aprendizaje que simplemente una decisión que va en contra de la norma. Bien, la ética está íntimamente relacionada con la moral, ¿no? Y qué es lo que estudia es el comportamiento de las personas cuando hacen el bien y cuando hacen el mal también. Pero que somos, ahora poco yo decía, conversaba con unos colegas, unos compañeros míos de colegio, y decía a manera de así en relatos y todo, decía, tranquilo hermano, los buenos somos mal. Pero dice, es que nadie te va a decir que es malo, ¿qué persona te va a decir que es mala? ¿Cómo quién cataloga, quién nos dice eso está bien, eso está mal, ¿no? Y entonces entramos en otro campo, como decir, yo aplico la moral, yo aplico la ética, ¿sí? Porque hago el bien. ¿Y qué es hacer el bien para ti? Bueno, ser bueno con el prójimo, ser solidario, demostrar amistad, amor, todo esto, ¿no? Pero de pronto para otras personas eso no corresponde a hacer el bien. Creo que era la materia de física, me parece, que había conseguido cursos, examen de grado, ¿no? Pero fuimos muy pocos, creo que fui yo y 4 personas más que no cogimos esa opción y como que no quisiéramos ser partícipe de eso. Pero, ¿qué había pasado? De que ese examen de grado no era el examen de grado. Entonces, muchos de mis compañeros se habían memorizado esas respuestas y cuando llegó el día del examen no fueron así. Entonces, fue una catástrofe eso, porque de los 30 que éramos en el curso, podría decir que unos 14, unos 15 estudiantes reprobaron el examen de grado. Y no porque eran malos, sino porque se fueron confiados de que ese era el examen. Bueno, yo siempre he actuado con mucha ética, con muchos valores en cada una de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, no faltaban antes, ¿no? Que te iban y te pedían el trabajo, te pedían, no, que sí te mire, porque llegar a una institución educativa te costaba a veces muchísimo esfuerzo, ¿no? Entonces, y venían con el típico insinuación, con la típica insinuación de que, bueno, mire, que yo la ayudo, yo la ayudo con una forma, entonces en donde tú, mire, por favor, o sea, no se confundan, no se equivoquen, o sea, esto es del pueblo, esto es algo fiscal, usted no tiene que pagar absolutamente nada por conseguir tal o cual cosa. Entonces ahí como que uno se pone un poquito molesto porque te confunden, ¿no?
¿Puede señalarnos qué piensa usted acerca de la moral? La moral es un conjunto de sentimientos y reacciones que nos enseñan a hacer lo correcto, que uno lo tiene interiorizado a través de los años de la vida. Uno va aprendiendo y sabe, ¿verdad?, qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Y uno se esfuerza por escoger siempre lo que está bien, ir por el camino, aunque toque esforzarse o aunque sea más difícil, siempre escoger la forma correcta de actuar, de pensar, de reaccionar, incluso de transmitir algún mensaje que uno quiera dar. Un estudiante que cuando estábamos dando el examen de mejoramiento, ella estaba reprobada y tenía que dar el examen de mejoramiento para poder aprobar. Pero, ¿qué sucede? En esa época yo tenía un permiso para salir un reemplazo, pero esta alumna se quiso aprovechar de eso, de que el reemplazo era externo de la facultad y no la conocía. Entonces ella no iba a dar el examen de mejoramiento y envió a otra persona. Pero, por otro lado, esta alumna juró, y es más, ella hizo los oficios y todo, de que ella sí había un mejoramiento. Pero, ¿qué pasó? No coincidían, porque si ella tenía, qué sé yo, que sacar en el mejoramiento una nota muy loca, tenía que sacar más de 9 para pasar. Entonces ella fue en mejoramiento y sacó 10. Entonces, ¿cómo un mejoramiento ya va a sacar 10? La Armada del Ecuador, en el Centro Tecnológico Naval, ¿no? Entonces yo trabajando aquí, terminé de rendir los exámenes finales y me aborda una persona que trabajaba aquí, no sé si era oficial, no sé qué rango tenía, pero se me acerca y comienza a quererme sobornar, ¿no?, para que le ayude a un sobrino que él tenía, que era estudiante mío, ¿no? Entonces él intentaba, me siguió, siquiera caminamos, habrán sido unos 200 metros. Y él insistía tanto, bueno, que dígame nomás, que me decía, a ver, me acuerdo, me decía, vamos al casino, profesor, para que usted tome dos botellas de whisky de la marca que usted quiera, ¿no? Y yo no, pues seguía insistiendo, y yo le dije, no, que disculpe, pues se está equivocando, o sea, dije, no, pues máster, que el otro. Y después cuando ya me despedí, me despedí, me da la mano, yo siento que era un rollo, sabía que era dinero, pues no, un rollo, yo siento, pero yo no le cerré la mano, ¿no?, sino que yo la dejé ahí estirada, y en lo que él se para, la plata cae, ¿no? Cae ese dinero. Entonces, en ese momento me acuerdo que el comandante de ahí, que es el director de todo el Centro Tecnológico Naval, él pasó y vio eso, ¿no? Al siguiente día fui llamado para contar el incidente y todo, y bueno, ahí se llevó un proceso, y bueno, ya el resto es historia, ¿no? ¿Puede describirnos alguna anécdota en donde su ética docente ha sido la máxima por sobre toda la norma? Bueno, yo diría que a lo largo del tiempo no he tenido que mi ética profesional no se ha visto, por decir así, en tela de duda por alguien, es decir, que alguien quiera probarme, por decir así, ¿no? En su mayoría no. Yo, y si se hubiera presentado, pues siempre manteniendo los valores y principios, que como hace un momento dije, eso nadie los cambia, uno tiene su forma clara de pensar, sus principios, sus valores que vienen de casa, y eso no se cambia, ¿no? Podemos andar por la vida haciendo trampas, o podemos queriendo tomar caminos cortos para evitar el camino correcto. Entonces, yo creo que más allá de lo que pueda yo ser, tener títulos, algún tipo de posición o lo que sea, si moral y éticamente yo no estoy estable o yo no estoy claro,
creo que no sería un buen ser humano. Bien, como lo mencionaba en una pregunta anterior, ¿no? Que la moral, la ética está muy íntimamente relacionada con la moral, y hablaba de que es el comportamiento del ser humano cuando hace el bien y el mal, ¿no? ¿Qué es la moral? La moral, podemos decir, es decir la verdad, es ser generoso, no hacer trampas, ¿no? Ser solidario con las personas menos favorecidas, ¿no? Devolver dinero, entre otros, pues, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Eso, acerca de la moral, hacer el bien. Y la forma antiética y la falta de valores en la sociedad, que es en donde nosotros tenemos que actuar con nuestros estudiantes. Chicas, por favor, valores, lo que hay que enseñar es valores. Ya dentro de lo que es la ética profesional, jamás, y cuando ha habido que dejar a un estudiante porque, bueno, pues el estudiante nunca estuvo, se lo ha hecho sin temblar la mano, ¿ya? Aunque aquí la gran mayoría de los estudiantes son responsables, ¿sí? ¿Cuál es su reflexión en base a la moral social que estamos viviendo en el presente siglo? Una buena pregunta y una complicada pregunta, porque realmente las personalidades de las personas en la actualidad son muy difíciles. Hay personas que a veces no saben convivir, ¿verdad? Como otras que sí. No me gusta enfocarme en los puntos negativos, sino en los puntos positivos, así como de pronto hay personas que no pueden aportar mucho por su forma de pensar o personalidad. Pienso que la mayoría sí aporta, sí llega, pero sí estamos viviendo tiempos un poco complicados, ¿verdad? Las personas pueden llegar realmente a pensar solo en ellas y no en los demás. Entonces, mi reflexión es que sí estamos viviendo en una época complicada. De hecho, a veces el estrés mismo hace que esto sea así, ¿verdad? La sobrecarga de trabajo también podría decirse, pero bueno, es algo que uno tiene que saberlo manejar, ¿no? Y sean las situaciones que se presenten, uno tiene que saber manejar y siempre mantener su personalidad y que nadie se la cambie, ¿no? Y aquí todo el mundo piensa en cómo poder mejorar, pero en grupos específicos, ¿no? Y eso está mal, porque si vamos un poco al pasado, en la época de la pandemia en que la gente estaba falleciendo bastante, a mucha gente que se enriqueció no le interesó ver cómo en los hospitales la gente moría. Ellos vendían las medicinas, teniendo las medicinas y siendo medicinas públicas, ellos las vendían en $1,000, $2,000. Y sabemos que la gente no podía pagar. Bien, yo pienso, ¿no? Mi reflexión, lo que puedo decir es que esto se practica en casa, la moral y la ética. Muchas veces aquí no nos ha pasado que tú, por ejemplo, vas a la tienda, siempre muchas veces con tu hijo, ¿no? Y te dan mal el vuelto y te das cuenta tú, ¿no? Y dices, uy, me dieron mal el vuelto, papá, mira. Sí. Ahí dicen, no, ya vamos. O a veces te llaman a la casa, te están llamando y tu mamá o tu papá diles que no estoy, si llaman del banco no estoy, si llaman a cobrar diles que no estoy. Entonces, mira, está enseñando a tu hijo a mentir, enseñando a tu hijo a no ser honesto, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la moral, con la ética, ¿no? También ahora poco nomás me pasó, yo tuve que ir a hacer un trámite, ¿no? En la Agencia Nacional de Tránsito y estuve 2 horas parado
2 horas parado y media hora sentado, porque ya pude acceder a la sala donde ya podíamos sentarnos, ¿no? Por esta cuestión de la pandemia, no tenía, el salón tenía cierto número de aforo, ¿no? De personas, pues no podían estar todas. Entonces, ¿qué pasó? Después de casi 2 horas, yo ya estaba a punto de ingresar a la sala, llegó un señor ahí con su hijo, ¿no? Un señor de edad avanzada, ¿no? Entonces que sí insistía, que sí, y bueno, se puso ahí un poquito molesto con el señor guardia, que bien se exaspera, ¿no? Y después como que se calma, estando el hijo ahí, el hijo también un poquito incómodo ya se sentía por lo que estaba haciendo el papá, y de él dice, mire, permítame ingresar, yo quiero hablar con esa señorita 2 minutos. Y el señor accedió, ¿no? Le dice, bueno, confió, el señor guardia confía en este señor, lo deja pasar, va, ingresa, habla, y el señor se quedó y ahí se sentó. Y nada, mire, imagínense, o sea, mire el ejemplo que le da a su hijo. Uno no puede ser solidario cuando las cosas son chuecas y torcidas, y que tienes que ser muy puntual y enfrentar y decir, bueno, estás haciendo esto mal, pero tú tienes la oportunidad de reivindicarte y ya no hacer este daño, o sea, seguir mejorando, o sea, ya lo hiciste antes, ¿no? Ya ahorita no dañes y continúa, dale la vuelta a la página, yo siempre digo, y mira, ve adelante, que hay mucho camino por recorrer, muchas cosas buenas por hacer, porque yo no creo que haya personas totalmente malas, como no las hay personas totalmente buenas. Uno escoge si sigue haciendo cosas malas o no, así es, pero siempre tratando de ayudar y no atropellar a nadie. ¿Ya? El atropellar a otro es atropellarte a ti mismo, porque al fin y al cabo todo se te revierte encima tuyo. Según START 1994, los valores son ejes fundamentales por los que se orienta la vida humana y constituyen, a su vez, la clave del comportamiento de las personas. El tema de los valores morales en las últimas décadas era tratado exclusivamente y de forma celosa por muchos filósofos. No era un asunto que le competía a la sociedad. Sin embargo, en esta época actual y en cualquier ámbito de la vida de una persona, independientemente de la profesión, es un tema de mucha importancia en el cual se involucran los sentimientos y las emociones que determinan su forma de ser y de comportarse, enmarcada por la responsabilidad como valor principal en el ámbito de la docencia. Agradecemos primeramente a Dios por guiarnos y fortalecernos espiritualmente para empezar un camino lleno de éxito. Un profundo agradecimiento al máster Lenin Mendieta Toledo por llevar a cabo este proyecto. Gracias por confiar en nosotros, por sabernos guiar y permitirnos realizar esta investigación, brindándonos la oportunidad de acercarnos a los docentes y conocer sobre sus vidas, sus creencias, sus ideologías, sus valores éticos y morales. También mostramos nuestra gratitud a los docentes, Máster Amor Lalama Franco, Licenciada Michelle Plaza Martínez, Máster Enrique Caballero Barros, Máster Johnny Campoverde López, Máster Francisco Valencia Chávez, quienes nos ayudaron en la realización de este proyecto, que es parte importante en la práctica educativa
para nuestra formación profesional. Agradecemos por su colaboración, sus palabras motivadoras, por haber compartido sus conocimientos a lo largo de esta investigación, que es muy importante para nuestra profesión.